Todo comienza con una pregunta que muchos evitan hacer en voz alta. Si Dios realmente existe, ¿por qué hay ciertos versículos tan incómodos y aparentemente contradictorios en la Biblia? Antes de intentar responder, respira hondo, porque hoy te llevaré a esos pasajes olvidados, ignorados o a medias. Y en el camino te darás cuenta de algo que quizá nunca hayas considerado, algo que podría cambiar tu forma de ver cada página de este libro. Cuando abrimos la Biblia sin filtros, encontramos textos que no encajan con la imagen tradicional de un Dios perfecto, amoroso y coherente. Versículos que parecen desalineados, que rozan la lógica, que incluso desafían la idea de la moralidad divina. Y es precisamente aquí donde la narrativa se vuelve aún más fascinante. Cuando un texto sagrado afirma ser infalible, cada detalle inconveniente adquiere un peso innegable. El contexto de este guión es simple, directo e inquietante. Explorar versículos que desafían la imagen convencional de Dios, no para negarla ni confirmarla, sino para revelar un ángulo que la mayoría prefiere no considerar. No escucharás explicaciones ensayadas de teólogos. Escucharás preguntas que nadie quiere responder. Y eso es lo que nos distingue, ir donde casi nadie va, sin temor a tocar lo que la fe suele proteger. A lo largo de la historia, líderes religiosos, eruditos y creyentes comunes han intentado reconciliar estos pasajes problemáticos con la idea de un Dios perfecto. Algunos los suavizan, otros los reinterpretan, otros los descartan como misterios. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿por qué están ahí? ¿Quién decidió que debían preservarse? ¿Y qué revela esto sobre el concepto mismo de divinidad? Y quizás el punto más inquietante sea este. Si hay versículos que contradicen todo lo que hemos aprendido sobre Dios, ¿qué significa realmente llamarlo justo, amoroso o santo? ¿Qué hay detrás de estas palabras que han perdurado durante siglos? Antes de que termine este vídeo, quizá descubras algo que nunca te han dicho y eso es precisamente lo que nadie espera que cuestione. Algunos versículos describen a un Dios que ordena guerras, masacres y castigos colectivos. Otros revelan inconsistencias que parecen desafiar cualquier idea de perfección moral. Y al unir estas piezas sin forzarlas, algo empieza a emerger, un patrón incómodo, casi prohibido. Un patrón que hace que muchas personas cierren la Biblia en cuanto se dan cuenta de lo que están viendo. ¿Por qué un Dios omnisciente necesitaría poner a prueba a la gente? ¿Por qué un Dios perfecto cambiaría de opinión o sentiría remordimiento? ¿Por qué ordenaría algo en un capítulo y condenaría ese mismo comportamiento en otro? Estas preguntas no son heréticas, son lógicas. Y la lógica aplicada a los textos sagrados a veces ilumina más que la fe. Hay relatos bíblicos que parecen pertenecer a épocas completamente distintas en cuanto a moralidad, justicia y cosmovisión. No solo porque fueron escritos por autores diferentes, sino porque revelan matices que no encajan con la idea de un autor divino unificado. Con cada versículo difícil se abre una grieta y surge por sí sola la pregunta que muchos evitan. Si Dios lo inspiró todo, ¿por qué inspiraría algo así? La Biblia contiene versículos que parecen más humanos que divinos, llenos de contradicciones, pasiones, violencia, favoritismo y limitaciones. Esto no disminuye el valor histórico del texto, pero cuestiona la versión elevada y sacralizada que tanta gente sostiene. Quizás el problema nunca fue el libro en sí, sino las expectativas depositadas en él. Antes de continuar, deja un comentario aquí. ¿Por qué están estos versículos en la Biblia? Escribe exactamente eso en los comentarios para que sepa que has estado siguiendo hasta aquí. Cuando observamos la Biblia, sin la perspectiva de las justificaciones tradicionales, ocurre algo intrigante. Nos damos cuenta de que muchos versículos reflejan el contexto cultural de los autores más que la supuesta voz eterna de una deidad. Son textos que llevan la marca de una época llena de guerras tribales, disputas políticas y necesidades de control social. Y de repente se hace evidente que quizás no sea Dios quien se contradice, sino los propios seres humanos intentando moldear a Dios a su imagen. Algunos pasajes presentan a un Dios extremadamente territorial, preocupado por rituales específicos que exige sacrificios y castiga naciones enteras por los errores de individuos. Esto revela un rasgo curioso, un Dios que se asemeja mucho a los dioses de las culturas vecinas de la época. Y es precisamente en este punto donde surge una fascinante fisura. Si aparecen textos similares en otras religiones de la época, ¿qué dice esto sobre la supuesta exclusividad divina de estas narrativas? Y entonces te encuentras con algo aún más inquietante,
Versículos que retratan a un Dios que no parece saberlo todo o que necesita bajar a ver lo que sucede como si estuviera limitado por el tiempo y el espacio. Esto no encaja con la idea moderna de un Dios omnisciente. Y al intentar conectar estos puntos, te das cuenta de que quizás la imagen actual de Dios se construyó mucho después de los textos originales. Muchos creen que la Biblia es una línea recta de coherencia, pero la verdad es que se asemeja más a un mosaico improvisado de diferentes tradiciones, cada una intentando imponer su visión a la otra. Hay libros que se contradicen directamente con otros, leyes que son revocadas por leyes posteriores y profetas que discrepan entre sí. ¿Cómo podría esto reflejar la palabra perfecta de un ser supremo? Y aquí viene la pregunta que persiste en quienes notan estas inconsistencias. Si Dios realmente quería transmitir un mensaje claro y eterno, ¿por qué eligió un método tan fragmentado, lleno de ruido y plagado de disputas humanas? ¿Qué hay detrás de este aparente desorden textual que nadie quiere admitir? Al pasar las páginas, descubrimos algo aún más provocador. Hay versículos que muestran a Dios arrepintiéndose de decisiones, reconsiderando órdenes o incluso siendo persuadido por humanos. ¿Cómo podemos explicar que un Dios perfecto sea convencido por un mortal? Esto no debería ser posible. Y sin embargo, está escrito ahí, sin rodeos. Si esto no alarma, nada lo hará. Algunos pasajes revelan a un Dios celoso que se enfurece, que amenaza con la destrucción y luego cede. Estas son emociones profundamente humanas y extremadamente intensas. No parecen características de un ser absoluto, sino de un personaje cuya función era intimidar, imponer autoridad y crear cohesión social entre pueblos en conflicto. Y cuanto más se lee, más se intensifica esta impresión. Hay historias en las que Dios ordena la destrucción de pueblos enteros, incluyendo niños. Otras en las que ordena matar a alguien por pequeños gestos considerados irrespetuosos o impuros. ¿Cómo se puede conciliar esto con la idea del amor incondicional? La respuesta suele implicar contorsiones teológicas que lo explican todo y no explican nada, pero el texto crudo permanece inmutable frente a cualquier intento de embellecimiento. Es precisamente en este contraste entre el Dios pacífico predicado en tiempos modernos y el Dios violento descrito en muchos versículos, que surge una pregunta incómoda que a nadie le gusta afrontar. Si Dios es inmutable, ¿quién ha cambiado? ¿El texto, la comprensión humana o la imagen misma proyectada sobre él? Y antes de continuar, dime, ¿cómo explicarías la existencia de estos versículos que contradicen la idea moderna de la perfección divina? Quiero saber qué opinas. Al profundizar aún más, nos damos cuenta de que muchos de estos versículos no solo desafían la moral contemporánea, sino que también chocan directamente con otros textos de la propia Biblia. En un libro, Dios exige sacrificios. En otro afirma que nunca pidió tal cosa. En un pasaje nos manda guardar las leyes eternas. En otro, estas mismas leyes son descartadas. Estas son contradicciones que no pueden ignorarse al compararlas. Y es en este punto que la narrativa comienza a mostrar un patrón que rompe cualquier ilusión de uniformidad. Estas diferencias dejan claro que la Biblia no es un único discurso divino, sino una colección de voces, épocas, disputas e intereses. Cada grupo, cada autor, cada tradición añadió su propia visión de Dios, a menudo sin coincidir con la anterior. Y cuando comprendemos esto, se revela algo nuevo. Quizás las contradicciones no son accidentales. Quizás revelan la mano humana intentando imponer coherencia donde no la había. Hay versículos tan diferentes entre sí que casi parecen hablar de dioses distintos. Un Dios que siempre ordena perdón y otro que exige venganza severa. Un Dios compasivo y otro que mata por razones que hoy se considerarían absurdas. Esta diferencia de carácter no es pequeña, sino abismal, y sin embargo, todo se ha puesto bajo el mismo nombre, como si fuera la misma entidad. Por eso, muchos lectores atentos comienzan a percatarse de que existe una clara evolución en el concepto de Dios. A lo largo de los siglos, no es Dios quien cambia, sino las sociedades que lo reinterpretan según sus necesidades. Y en este proceso terminan dejando rastros de las versiones antiguas, duras y primitivas que contrastan con la imagen más amable construida posteriormente. Y aquí surge una pregunta que sirve como clave para todo esto. Y el concepto mismo de Dios en la Biblia evoluciona. ¿Qué dice eso sobre el origen de cada una de estas voces? ¿Qué revela sobre quién escribió realmente cada línea y por qué? Algunos versículos parecen justificaciones políticas creadas para estabilizar reinos,
legitimar el liderazgo o controlar el comportamiento. No es casualidad que ciertas leyes rígidas, aparentemente dictadas por Dios, beneficiaran precisamente a quienes sustentaban el poder. Y al comprender esto, surge una nueva sospecha. ¿Hasta qué punto ciertos textos fueron moldeados por agendas humanas, disfrazadas de autoridad divina? Es en este punto donde se encuentran versículos que parecen carecer de lógica espiritual, reglas sobre vestimenta, alimentación, pureza ritual, castigos extremos, detalles triviales que hoy carecerían de sentido como instrucciones de un ser infinito. Y sin embargo, ahí están preservados, defendidos y reinterpretados para adaptarse a doctrinas modernas que ni siquiera existían cuando se escribió el texto. Pero lo más desconcertante es que muchos de estos versículos no se alinean con la idea misma de un Dios moralmente superior. Estos pasajes revelan favoritismo explícito, injusticias flagrantes y criterios que varían según la situación. Es como si parte de la Biblia fuera un espejo que reflejara culturas en conflicto, intentando moldear a Dios para justificar sus acciones. Y al juntar todo esto, versos violentos, incoherentes, contradictorios y moralmente cuestionables, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué sobrevivieron estos textos? ¿Por qué se preservaron con tanto cuidado? ¿Por qué nadie los eliminó si realmente obstaculizaban la fe? Quizás precisamente porque estos versículos revelan algo que muchos preferirían que nadie notara, que la Biblia nunca fue un mensaje uniforme del cielo, sino un mosaico humano lleno de lagunas, tensiones y diferentes versiones de Dios. Y es imposible seguir leyendo sin sentir que hay mucho más entre líneas de lo que admite la religión tradicional. A medida que se acumulan estos detalles incómodos, surge una conclusión inevitable. Si la Biblia realmente se escribió bajo la supervisión directa de un Dios perfecto, ¿por qué llevaría tantas marcas humanas? ¿Por qué contaría con normas anticuadas, creencias tribales y tensiones políticas? Al leer sin miedo, uno se da cuenta de que algunos versículos parecen más preocupados por organizar la vida de un pueblo que por transmitir verdades universales. Y eso lo cambia todo. Hay pasajes que revelan casi explícitamente un intento de establecer el poder a través de lo sagrado. Leyes severas, castigos desproporcionados y justificaciones para la guerra eran herramientas poderosas en las sociedades antiguas. El sello que Dios ordenó confería autoridad absoluta sobre cualquier decisión. Y esto se hace particularmente evidente cuando los versículos contradicen principios éticos que ahora consideramos fundamentales. Esta disparidad se hace aún más evidente al analizar cómo los diferentes libros describen la naturaleza de Dios. En algunos Él es extremadamente paciente, en otros reacciona con arrebatos de furia por razones triviales. Esta variación de temperamento parece más una variación de autores que manifestaciones de un ser inmutable. Y cuanto más evidente se hace, más difícil se vuelve defender la idea de una perfecta coherencia divina. Y entonces surge una conclusión aún más intrigante. La disputa entre las diferentes visiones de Dios no solo ocurre entre religiones, sino dentro de la propia Biblia. Los profetas discrepan entre sí. Las leyes anulan leyes anteriores. Las tradiciones rivalizan. Es como si teologías se disputaran un espacio dentro del mismo libro. Y todo esto nos lleva a una pregunta esencial que pocos están dispuestos a afrontar. ¿Son estos versículos problemáticos no solo ruido, sino pistas? Pistas de que la construcción de la figura de Dios fue un proceso humano complejo, lleno de disputas internas y no una revelación clara y directa del cielo. Cuando consideramos la Biblia como un documento histórico y no meramente religioso, ocurre algo sorprendente. Empezamos a ver lógica donde antes veíamos misterio. Los versículos confusos, violentos o moralmente ambiguos encajan perfectamente en el contexto de las sociedades que los produjeron. Reflejan el miedo, la supervivencia, la dominación, los rituales antiguos y la necesidad humana de explicar lo inexplicable. Y de repente todo cobra sentido, no como palabra divina, sino como testimonio de culturas en transformación. Precisamente por eso algunos pasajes parecen tan alejados del concepto moderno de espiritualidad. No fueron creados para inspirar, sino para regular. No fueron escritos para elevar, sino para organizar. Y cuando la religión actual intenta integrar esto en doctrinas sofisticadas, el contraste se vuelve innegable. Lo que muchos consideran misterios de la fe puede, de hecho, ser solo vestigios de tradiciones muy antiguas. Los académicos que analizan el texto sin compromiso dogmático suelen señalar patrones visibles,
cambios abruptos en el carácter de Dios, leyes que aparecen y desaparecen, rituales que contradicen valores posteriores, no porque Dios cambió, sino porque la gente cambió. Y cada cambio dejó una huella que hoy llamamos contradicción. Aquí surge una revelación que pocos admiten. La mera presencia de estos versículos no debería demostrar la perfección de Dios, sino la humanidad de sus autores. Y cuanto más madura esta idea, más clara se vuelve la pregunta que siempre persiste. Si Dios es perfecto, ¿por qué permitiría la preservación de textos tan imperfectos? Y ahora quiero saber de ustedes cuando miran estos versículos así, sin filtros, ¿qué creen que realmente revelan acerca de Dios, acerca de los autores o acerca de nosotros mismos? Al analizar estos versículos a la luz de la historia, nos damos cuenta de que muchos reflejan tensiones internas entre grupos que competían por el poder dentro del antiguo Israel. Cada facción tenía su propia forma de imaginar a Dios, más rígida, más misericordiosa, más nacionalista, más universal. Y estas diferencias no se eliminaron. Al contrario, se preservaron una junto a la otra, creando un retrato desigual, casi accidental, de una divinidad moldeada por perspectivas contradictorias que, en lugar de anularse, se acumularon. Esto explica por qué algunos textos parecen abogar por la libertad y la compasión, mientras que otros refuerzan el dominio y el castigo. No se trata de un Dios mutable, sino de interpretaciones contradictorias escritas por manos que buscaban convencer, guiar, controlar o inspirar. Y cuando se acepta esta posibilidad, todo adquiere una claridad incómoda. La Biblia no es un discurso único, sino un campo de batalla teológico. Otro detalle importante, muchos versículos que hoy se consideran difíciles, se consideraban normales en las sociedades antiguas. Leyes que hoy parecen crueles eran en aquel entonces herramientas de organización social, aunque severas. Esto explica parte del contenido, pero no resuelve la contradicción principal. Si Dios es eterno y justo, ¿por qué su supuesto manual moral parece tan dependiente de las limitaciones culturales de la época? Y entonces llega la reflexión más sensible de todas. ¿No intenta la fe moderna proteger una versión de Dios que nunca existió en el texto original? Una versión idealizada, reconstruida a lo largo de los siglos para adaptarse a un mundo que ya no tolera las antiguas brutalidades. Esto abre el camino a una pregunta que pocos se plantean, pero que nunca deja de incitar. Y es precisamente esta pregunta sin respuesta la que se mantiene en silencio entre un verso y otro, la que resuena cada vez con más fuerza a medida que avanzamos. Porque quizá la respuesta no esté donde siempre miramos, sino precisamente donde siempre evitamos mirar. Hay versículos que muestran a un Dios que parece negociar con los humanos como si estuviera limitado por las circunstancias o las acciones de las personas mismas. En otros castiga a inocentes por los errores de los líderes, mientras que en otros libros hace justo lo contrario. Esta inconsistencia es reveladora. Si Él fuera realmente un ser perfecto que transmitiera su voluntad, esperaríamos cohesión, claridad y constancia, no esas profundas oscilaciones entre un autor y otro. Algunas narraciones parecen haber sido escritas con el claro objetivo de reforzar el miedo y la obediencia. Otras intentan consolar a un pueblo derrotado, atribuyendo sus tragedias a la voluntad divina. Esto demuestra que el texto sagrado a menudo funcionó como una herramienta de supervivencia emocional o política, adaptando a Dios a las necesidades del momento. Y de nuevo, esto apunta más a la mano humana que a la divina. Al comparar estos versículos, surge una paradoja. La Biblia intenta presentar a un Dios moralmente perfecto, pero el texto mismo lo retrata con comportamientos contradictorios, profundamente humanos, incluso en conflicto con los principios éticos modernos. Esta discrepancia entre el Dios predicado y el Dios descrito arroja luz sobre algo que pocos se atreven a admitir. Quizás el problema no sea Dios, sino las versiones de Él que se han acumulado con el tiempo. Y cuanto más observas esto, más te das cuenta de que la cuestión central de este guión no es negar la existencia de Dios, sino comprender por qué se le atribuyen tantas versiones diferentes al mismo nombre. El texto que debería unir divide, lo que debería aclarar confunde. Y es precisamente esta fricción la que nos lleva a ver algo que solo aparece cuando se lee con total honestidad. Antes de continuar, no olvides darle me gusta, suscribirte, activar las notificaciones y elegir uno de los vídeos que aparecerán en la tarjeta al final. Esto ayuda a llevar esta discusión a más personas que también se han preguntado qué hay realmente detrás de estos versículos. Al adentrarnos en los últimos libros de la Biblia, notamos algo notable.
La imagen de Dios comienza a volverse más abstracta, menos ligada a emociones explosivas y más asociada a conceptos de justicia, sabiduría y espiritualidad. Este cambio no ocurre de repente, sino gradualmente, casi como un intento de corregir versiones anteriores consideradas demasiado severas, demasiado primitivas o incompatibles con una sociedad en evolución. Y esto abre la puerta a una comprensión incómoda. Quizás el texto no revela quién es Dios, sino quién necesitaba al pueblo que fuera en cada momento histórico. Algunos versículos empiezan a suavizar la figura divina, mientras que otros la tornan más filosófica. De repente, el Dios que antes exigía sacrificios empieza a rechazarlos. El Dios que mandaba matar a los enemigos ahora predica el amor al prójimo. Este cambio es tan abrupto que solo puede significar una cosa. Había más de una teología en disputa y las versiones anteriores, al estar ya escritas, nunca podrían borrarse por completo. Es como si la Biblia albergara dos fuerzas opuestas. Una que intenta elevar la divinidad más allá de las limitaciones humanas y la otra que la introduce en la lógica de las sociedades antiguas. El resultado es un retrato fragmentado en el que los versículos chocan como piezas de un rompecabezas que nunca se pretendió que encajaran a la perfección. Y al empezar a comprender esto, surge la pregunta que pocos se plantean abiertamente. Si Dios es perfecto, ¿por qué su supuesta revelación parece adaptarse a las fallas humanas? ¿Por qué aquello que debería ser eterno cambia con el paso del tiempo? No para mal, sino para bien. No debería haber comenzado, perfecto, desde el principio. Estos contrastes, lejos de debilitar el texto, revelan su verdadera naturaleza, un testimonio vivo de cómo la humanidad ha intentado comprender lo divino, moldeándolo según sus necesidades, esperanzas y temores. E irónicamente, esto dice más de nosotros que de cualquier ser celestial. Al observar con atención, nos damos cuenta de que los versículos más inquietantes permanecen en la Biblia no porque revelen a un Dios cruel, sino porque revelan una humanidad frágil y limitada que intenta comprender el caos de la existencia. Atribuir decisiones difíciles a Dios era a menudo la única manera de justificar lo injustificable. Guerras, derrotas, tragedias, plagas y como consecuencia estas justificaciones religiosas acabaron conservándose como si fueran pronunciamientos divinos absolutos. Esta preservación crea una paradoja. Lo que comenzó como una explicación humana para los dilemas humanos, ahora se considera la palabra inmutable de un ser perfecto. Y este cambio de estatus a lo largo de los siglos genera una enorme confusión sobre qué es realmente revelación y qué es interpretación. Los versículos que hoy conmocionan quizá nunca se escribieron para perdurar, pero sobrevivieron porque alguien decidió que debían formar parte de un canon sagrado. Aquí es donde surge precisamente un punto que muchos prefieren evitar. Si diferentes grupos decidieron que libros eran divinos y cuáles no, entonces el propio proceso de canonización demuestra que hubo decisiones, disputas e intereses humanos involucrados. Esto no invalida el valor espiritual del texto, pero cuestiona profundamente la idea de que cada palabra provenía directamente de Dios. Y entonces la pregunta se vuelve aún más provocadora. ¿Cómo podemos afirmar que un libro es perfecto si su contenido es fruto de una selección humana plagada de errores, preferencias y disputas? Esta reflexión no es una blasfemia, sino honestidad. Honestidad con el texto, honestidad con la historia y sobre todo, honestidad con nosotros mismos. A medida que se van revelando estas capas, lo más curioso es darse cuenta de que los versículos más incómodos son precisamente aquellos que revelan cuánta fe ha sido y sigue siendo moldeada por manos humanas tratando de descifrar lo inefable. Es imposible ignorar que la Biblia, como cualquier texto antiguo, lleva las huellas de sus orígenes. Inestabilidad política, disputas tribales, crisis sociales y, sobre todo, la búsqueda incesante de un mayor sentido de la vida. Los versículos problemáticos, aquellos que muchos prefieren ocultar, son ventanas directas a este pasado turbulento. Revelan no solo fallas, sino procesos, no solo creencias, sino transformaciones. Cuando comprendemos esto, el texto deja de ser un bloque monolítico y se convierte en un mapa complejo de la evolución de la conciencia humana. Cada contradicción revela un momento en el que una sociedad intentó reorganizar su cosmovisión. Cada orden cruel revela un miedo colectivo. Cada cambio en la imagen de Dios revela un intento de responder a la pregunta más antigua de la humanidad. ¿Por qué? Y aquí viene el punto que más molesta a los sistemas religiosos rígidos.
Aceptar la existencia de estos versículos no destruye la fe, solo destruye la fe ingenua, una fe cimentada en el miedo, el literalismo y el absolutismo, porque al final afrontar el texto de frente requiere valentía, requiere madurez, requiere la capacidad de separar lo que se escribió por necesidad humana de lo que nació, de un impulso espiritual más profundo. Por eso muchos evitan analizar estos versículos con honestidad, no porque teman perder a Dios, sino porque temen perder la imagen cómoda que han creado de Él. Una imagen que no necesita ser cuestionada, analizada ni comprendida a fondo. Una imagen demasiado simple para explicar un mundo tan complejo. Y quizá eso es precisamente lo que estos versículos, aquellos que muchos intentan ignorar, intentan mostrarnos, que la verdadera fe no está hecha de certezas absolutas, sino de preguntas sinceras. Y ahora llegamos al punto final de nuestro viaje. Si Dios existe, estos versículos inquietantes no deberían considerarse una prueba en su contra, sino una prueba de nuestra incapacidad para comprenderlo plenamente. Prueba de que al intentar explicar lo inexplicable, terminamos proyectando nuestros miedos, deseos y limitaciones en algo que por definición nos supera. Pero si Dios no existe, estos versículos se vuelven aún más reveladores. Muestran cómo sociedades enteras a lo largo de los siglos han construido sistemas de creencias para lidiar con lo desconocido, atribuyendo a una figura divina aquello que no podían controlar. Y en ese caso, la Biblia se convierte no en una palabra divina, sino en un extraordinario documento humano lleno de defectos, contradicciones y momentos de profunda búsqueda espiritual. Es precisamente esta dualidad la que hace que estos versículos sean tan importantes. No son errores, no son accidentes, son pistas. Pistas de que la verdad, ya sea divina o humana, nunca ha sido simple. Pistas de que la historia de la fe es mucho más compleja de lo que muchos imaginan. Pistas de que, para comprender cualquier concepto elevado de Dios, primero necesitamos comprender cómo nosotros mismos moldeamos ese concepto. En definitiva, ¿qué nos dicen estos versículos sobre Dios? Quizás nada, quizás todo. Quizás simplemente revelan cuánto proyectamos en lo divino aquello que tememos admitir en nosotros mismos. Y eso en sí mismo transforma por completo la forma en que leemos cada línea. Y ahora, después de haber pasado por todo esto, queda una última pregunta, una que cada persona debe responder por sí misma. ¿Estos versículos revelan un Dios imperfecto o revelan a seres humanos tratando desesperadamente de imaginar un Dios perfecto?